Bien, continuamos con el ejercicio. La clase anterior nos quedamos en esta parte donde asignamos salarios al personal técnico y al personal técnico pues es el que está en obra. Precisamente por eso lo vamos a colocar en estas dos columnas, ¿sí? Estas 4 columnas le corresponde a los indirectos de oficina central y a estas 2 columnas les corresponde los indirectos de obra. Hay gastos que se realizan exclusivamente en oficina central, hay gastos que son exclusivos de obra, pero también hay gastos que son de ambos, ¿sí? Entonces vamos a continuar, vamos con el personal administrativo. Yo aquí este personal puse como ejemplo, ¿sí? Pero nosotros, si ya estamos en una empresa, tenemos que poner el personal que existe, ¿sí? Que cobra tanto en oficina central como en obra. Obviamente aquí estamos colocando un ejemplo. Podríamos colocar o más personal o un poco menos de personal, ¿sí? De acuerdo a pues al monto que tenemos. Personal indispensable es personal de obra. Personal indispensable, sí, un contador. Regularmente puedes hacerlo ya como un sueldo o como un pago que se le da por cada balance general que te realiza ahora sí que esta persona o personal, ¿sí? Pero sí es obligatorio y aquí en los indirectos colocar estos gastos que son de sueldos. Hay gastos que ya habíamos comentado que son forzosos. Hay que cubrir aquí lo que se da en salarios en la oficina central y en obra. Hay otros gastos que también son necesarios. Por ejemplo, los que se pagan en laboratorio, los que se pagan en señalamientos. Pero bueno, vamos a ir viendo esos salarios. Vamos a dar una recordada aquí. Tenemos 300,000 pesos para gastos en oficina central y tenemos 1,200,000 para obra. Aquí estamos en una cantidad de 55,000, todavía tenemos un bonche y aquí tenemos 282,000 de obra. Todavía tenemos una cantidad grande, podríamos decir. Contador. ¿Alguien sabe más o menos cuánto gana un contador? ¿Al mes? Ya les había comentado que hay salarios que son pues bien pagados en empresas particulares, pero también hay salarios que son bajos en gobierno, ¿no? O en las dependencias. Entonces, podríamos hacer ahí un promedio de esos dos. Yo le dejaría, no sé, unos 15,000 pesos. Ya están configuradas aquí las columnas. Un administrativo, no sé, unos 8 o 10,000 pesos. Estos administrativos o auxiliares administrativos también podrían ir en obra, ¿sí? Aquí el auxiliar administrativo podremos dejarle unos 8 o unos 6,000. También tenemos que ir viendo qué cantidad llevamos para no sobrepasar los montos. Recepcionista pudiera existir o no, ¿sí? Pero vamos a dejarle
unos 6. Personal de limpieza, de 4 a 5 mil pesos, igual que el vigilante. Acuérdense de ir bajando aquí las fórmulas para que se vayan calculando. Ya llevamos 160. Aquí almacenista lo tenemos que tener en obra. Acuérdense que es quien va a dar los materiales o los insumos que se requieran en obra. Vamos a darle, no sé, un sueldo más o menos de 6, 7 mil pesos. Cuotas patronales y prestaciones que obliga la ley, también ya había yo comentado este punto. ¿Sí? Que si aquí estamos colocando a salario real, ya no tendríamos que adjuntar estas prestaciones. Si estamos tomando el salario base, sí tendríamos que aumentar las cuotas. Entonces, aquí no vamos a dejar en esos espacios, en cuotas patronales y en prestaciones que obliga la ley, vamos a dejar nada. En personal de tránsito. ¿Qué es el personal de tránsito? Bandereros, ¿sí? Que están en, por ejemplo, los caminos para dar paso a los vehículos. En el caso de que sea ya un camino que se esté modernizando, que se esté ampliando, ¿sí? Que se esté conservando. Si es un camino nuevo, donde no ha sido aperturado al público, entonces no tendríamos que poner este tipo de personal, a menos que colinde con alguna avenida, por ejemplo, que fuera intersección de alguna avenida y que tuviéramos que poner protección, ¿sí? Para que no pasara ahí algún vehículo o personas. O delimitáramos. Podríamos ponerlo, podríamos no. Les digo, es de acuerdo a las circunstancias reales de esa obra. Vamos a suponer que es nuevo. Si suponemos que es una modernización, una ampliación, una conservación, entonces sí habría que poner este personal. Pasamos a pasajes y viáticos. Este pasajes y viáticos no es nada más para aquel personal como el gerente general que se va a desplazar al lugar de los trabajos, ¿sí? A hacer visitas a la obra, sino también es de este personal los pasajes y los viáticos que ellos tienen o también utilizan para llevar a algún personal especializado al lugar de los trabajos. ¿Sí? Vamos a suponer que ese personal sea de un lugar y lo lleves a otro. Tú tienes la obligación de pagarles, pues, el lugar donde se van a quedar, el lugar, dado caso, ciertas comidas. Sí, si el personal es del lugar y lo estás contratando, ahora sí que de forma esporádica, no tendrías que pagarles pasajes y viáticos a ese tipo de personal, sino al que estás llevando de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, ¿cuánto se paga de viáticos? No sé, para este tipo de obra, pues tiene que ver las distancias, ¿sí? O sea, tienen que ver muchas cosas. ¿Cómo nosotros llegamos a saber estos montos? Esto es muy recomendable hacer las preguntas ya de obras pasadas. Si tú estás trabajando ahí en esa empresa, si eres nuevo
o si apenas estás generando esa nueva empresa, sí podrías poner un monto propuesto y ya verías cómo se gasta ese monto. ¿Sí? Y ya tomarlo en cuenta para la próxima vez. Pero en caso de que tú trabajes para esa empresa, ¿sí? Podrías preguntar los gastos que se realizan aproximadamente en estos rubros. ¿Sí? Entonces ya te podrías basar para poder calcular tus costos indirectos. ¿Sí? Y no nada más suponer, sí, porque en realidad ahorita lo que estamos haciendo es suponer, pero también la intención es que ustedes apliquen criterio. ¿Sí? ¿En qué casos sí, en qué casos no coloco montos? ¿Sí? Si es un camino, si es otro tipo de obra, no voy a colocar ese personal de tránsito. Si es una obra nueva, no tendría caso poner el personal de tránsito. ¿Sí? Entonces, ahí les digo, es criterio que tienen que ir aplicando. Los montos por el momento son propuestos, pero ya en la realidad pues tienen que preguntar esos montos a la empresa. Cruz Saldaña, por favor, comente, levantó la Sí, mano. bueno, quería preguntarle algo, porque se entrecortó y ya no escuché bien. Entonces, por ejemplo, el personal de tránsito, ¿en qué sí sería más recomendable usarlo? Mira, es recomendable en aquellas vialidades donde tienes que dar paso, ¿sí? Por ejemplo, a vehículos. No en otro tipo de obras. Por ejemplo, si es una obra privada, si es una obra, por ejemplo, edificación, a menos que estés interrumpiendo el paso, ¿sí? O que haya algo que interrumpa el paso porque hay peligro, por ejemplo, para las personas, y coloques ese señalamiento, das paso por medio de este personal. ¿Sí? Regularmente ustedes han visto que en las conservaciones de caminos, tienen que obstruir de alguna forma la vialidad para que no entren a los lugares donde están realizando los trabajos. Por ejemplo, ahorita en los puentes que han estado construyendo, colocan límites, ¿sí? Por medio de señalamiento. Y el personal de tránsito está dando pase a algunos vehículos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de sí o no, sí no pase, ¿no? Entonces, es más recomendable en caminos, sobre todo en conservaciones, ampliaciones, no en caminos nuevos. Esa podría ser la respuesta. Seguimos en pasajes y viáticos, si no tiene alguna otra duda. Ok, No, por el momento pasajes. no. Bueno, pasajes y viáticos, les digo, redunda en muchas cantidades, ¿no? En algunas ocasiones se hacen gastos fuertes, en algunas otras ocasiones, pues no son gastos tan excesivos. Vamos a poner un monto propuesto, que luego llegan a ser mayores esos gastos. Les digo, todo depende de si en el lugar de los trabajos hay el personal capacitado para realizarlos, pero si tú vas a desplazar a tu personal, pues tú les tienes que pagar el lugar donde se van a quedar, en algunas ocasiones hasta los alimentos, ¿sí? Cuando es ese personal que llevas de un lugar a otro. Pero sobre todo, lo que es el pasaje o el llevarlos, el de darles un lugar para que estén ahí mientras que duran los trabajos, ¿sí? Y ya una vez retornando, pues ya al lugar donde pues están contratados, podría decir, o tú los asignas a otra obra en el lugar o que sean locales, ahí sí ya no pagas
viáticos. También los ingenieros, se les paga el combustible, se les paga en algunas ocasiones si tienen que viajar a otros lugares, pues un lugar donde quedarse, ¿sí? Como un hotel o rentar algún lugar o las comidas en algunas ocasiones, no siempre. Consultores y asesores. ¿Qué significa este punto? Aquí es cuando hay un proceso constructivo o un manejo de algún equipo que tengas que tener alguna asesoría o alguna consultoría, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, de algo que tenga que ver con el proyecto, ¿sí? Algo que tengas que aclarar en el proyecto, ¿sí? Alguien que te tenga que asesorar para un proceso constructivo o para el manejo de alguna maquinaria o el manejo de algún equipo, ¿sí? Por ejemplo, perforadoras, equipos de mecánica teatral, o sea, existen muchísimos equipos que pues nosotros de alguna forma pues no sabemos, no el uso, sino por ejemplo, los equipos de mecánica teatral, pues en la colocación, ¿sí? Las pruebas que se deben de hacer de esos equipos, que queden bien instalados, de los equipos, bueno, existen muchísimos, por ejemplo, en un teatro, en un hospital, ¿sí? Entonces existen muchos, tanto equipos como maquinarias que requieren de asesorías o consultorías, ¿sí? Entonces, en este caso, no es un camino, no le veo algo que tenga que recibir asesoría o consultoría. Depreciación, mantenimiento y rentas. Aquí lo que podemos ir haciendo es una sumatoria. En el caso de honorarios, sueldos y prestaciones, ya este sería el total. Me parece que ya está configurada aquí para los totales. Sí, ya está configurado. Igual en la parte de... Sí está configurado al final. Aquí al final hay un resumen. Entonces, honorarios, sueldos y prestaciones, si es un monto, chequen, es alto, pero regularmente suelen ser así. Depreciación, mantenimiento y rentas. También hay que aplicar mucho criterio, pero es ya de acuerdo a las condiciones reales. Vamos a suponer, el lugar donde está la empresa es propio de la empresa. Entonces, ahí lo que voy a pagar es una depreciación o mantenimiento, ¿sí? De los edificios y locales. Edificio es el edificio o el lugar donde se encuentra la empresa, el lugar físico. Locales pudieran ser donde tienes materiales, o bodegas, o también donde tienes maquinaria guardada. ¿Sí? Si es propio, regularmente ahí lo que ponemos en monto es ya sea depreciación del lugar o mantenimiento y mantenimiento. El O sería en rentas si es que no fuera propio. ¿Sí? El que te renta es el que se encarga de, pues, de los mantenimientos. Pero tú tendrías que pagar la renta del lugar o el local o el edificio donde estés ubicado. En caso de que rentes bodegas, pues también ahí vas a pagar pues una cantidad grande. Entonces ahí pues nosotros podemos poner un ejemplo, podemos suponer
pero nosotros ya tendríamos que aplicar las condiciones reales de la empresa. Pregunto, ¿qué proponemos? ¿Que el lugar es propio o es rentado? Yo diría que rentado, ¿no? Porque en muchas ocasiones no se cuenta con la facilidad y siempre rentan, ¿no? O que sean las bodegas rentadas y ahora sí que la oficina que sea propia. Muy bien. Las rentas son muy altas, muy altas. Y sobre todo en lugares, bueno, podríamos decir, hay lugares en los que las rentas son altas por la ubicación, por el tipo de zona, ¿sí? Y puede ser tan pequeño como te lo puedas imaginar, o puede ser tan grande en un lugar donde no es tan alta la renta, pero no es la zona pues no es tan buena como la que había yo puesto de ejemplo. Por ejemplo, aquí en Pachuca, alguna ubicación, no me vayan a decir en zona plateada, ahí sí son caras las rentas, ¿verdad? Bueno, aquí dijimos que mantenimiento y depreciación, ¿verdad? En edificio. Vamos a decir unos 2,000 pesos al mes. Y decíamos que en bodegas, ahí sí rentar. Y las rentas son muy, pero muy caras. Vamos a decir un lugar no tan exclusivo. Muebles también se deprecia, ¿sí? Si tenemos aquí, depende de qué tengamos, ¿sí? O sea, de qué posee la empresa. Vamos a colocar ahí, más o menos. Los muebles, vamos a decir unos 200 pesos, tampoco vamos a poner que se deprecian en 1,000 pesos por mes, ¿verdad? O los mantienes a cada rato. Vehículos. También los vehículos se deprecian. En el caso de rentas, también las hay. Cuando tú viajas, por ejemplo, viajas en avión a otro lugar, pues tienes que rentar vehículos para poder moverte. Entonces también pueden entrar rentas. Les digo, todo depende de la ubicación de la obra, bueno, depende de muchas cosas. Depreciación de vehículos, también vamos a dejarle. Ahí sí pudiera ser un poquito más alto, dígame. Y ese, por ejemplo, depreciación de vehículos y de muebles, ¿cómo le calculo? ¿O no es así, es como un aproximado? Ya les había comentado, siempre si trabajamos para una empresa, o por ejemplo, yo en este caso, como hago concursos, le pregunto estos datos a la empresa. Aproximadamente cuánto pagas de renta de vehículos. Aproximadamente cuánto pagas, porque no es siempre una cantidad. Sí, en algunas ocasiones sí realizan esos gastos, en algunas otras ocasiones no. Y hay algunos gastos que sí son comunes. Entonces yo pregunto todo ese tipo de datos. También pregunto dónde va a ser la obra, si llevan su propia maquinaria, cuánto van a pagar de flete o si la van a rentar. O sea, pregunto muchísimos datos para poder elaborar mis indirectos. En algunas ocasiones hay empresas que no te dan datos. Te dicen, no, nada más da un porcentaje y ya, propon.
Entonces, lo que hacemos pues es a ciegas, ¿no? A ciegas, pues tenemos que proponer. Pero sí lo que hago es meter el porcentaje que ellos me piden. ¿Sí? Y los gastos que son obligatorios, según las bases. Porque en las bases te dan gastos obligatorios como el laboratorio y tienes que meter una cotización. Entonces, forzosamente, si haces una cotización, pues tienes que poner ese gasto en tus indirectos. Les digo, y en algunas ocasiones, pues hay que proponer, pero en otras sí puedes preguntar, sobre todo si es para tu empresa, pues meter más o menos datos reales. Es que pudiera decir, es que son inventados. No, en realidad no, porque en algunas ocasiones se realizan y en algunas otras ocasiones no. Por eso es que son aproximados. Acuérdense que es un plan y los planes no necesariamente siempre se llevan tal cual. En el camino suele haber muchas variaciones, pero esas variaciones nosotros podemos irlas plasmando en indirectos posteriores. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan los indirectos. No es siempre algo que nosotros plasmemos, algo que sí se vaya a realizar tal cual. Sí, tal vez se gastó en otra cosa, en algunos imprevistos, no sé, y ya no gastaste como habías planeado. Pero lo hacemos más acercado a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, continúo. Campamentos. Los campamentos, también aquí tengo que meter o incluir un criterio. ¿El campamento que voy a llevar es mío? ¿Es un móvil o voy a hacer una construcción provisional en el lugar de los trabajos? En algunas ocasiones hay población cercana y te renten un lugar cercano a la obra. En algunas otras ocasiones te rentan, por ejemplo, un terreno cerca de la obra y no se paga renta. Dejas una construcción, por ejemplo, un cuarto. Tú ya le estás pagando a ese dueño de ese lugar con esa construcción que se va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces les digo, son muchas cuestiones que pudieras imaginártelas, que pudieras proponer, que pudieras pues plasmarlas con la realidad, ¿sí? De algunas otras obras, pero no con la realidad de esta obra, porque este plan o estos indirectos los calculas antes de iniciar los trabajos. Entonces no sabes cómo va a ser el comportamiento en el lugar de los trabajos, pero sí, si vas a llevar un campamento. Si tú tienes campamento, pues lo puedes llevar e instalar. ¿Dónde? Pues tendrías que buscar un lugar. Para eso también es la visita de obra, para que tú veas dónde puedes poner tu campamento, si hay lugares cercanos donde puedas rentar, o si puedas hacer construcciones provisionales. Todo eso, lo analizas en las visitas de obra. ¿Qué proponemos aquí? Que tenemos campamento, o que vamos a rentar un lugar, o que vamos a hacer una construcción provisional. ¿Cuál de las tres opciones eligen? Yo elegiría más el de dejar una construcción provisional, ¿no? Muy bien, vamos a dejar una construcción provisional, entonces no pongo ningún depreciación ni mantenimiento ni renta de campamento. Si voy a hacer una construcción provisional, iría en la parte de abajo. Y en esta parte no habría nada.
a menos que rentara yo, por ejemplo, el lugar donde va a estar mi campamento, ¿verdad? Sí, o el campamento que voy a llevar sí requiere mantenimiento, pero ya propusimos, bueno, alguien propuso que se haga una construcción provisional. Entonces no llenamos nada. Nos vamos a servicios. Bueno, aquí ya tengo un total de depreciación y llevo 183,000. Servicios, consultores, asesores y servicios y laboratorio. Ese monto va igual que en la parte de arriba, consultores, asesores, servicios. Aquí puse laboratorio y acá aparte puse laboratorio. Vamos a quitar aquí y laboratorio. Entonces, consultores, asesores, ya dijimos de qué se trata. O servicios. ¿Qué tipo de servicios podrían realizar? En algunos casos te piden videos, ¿sí? Y también son obligatorios en algunas obras de aquellos procesos constructivos que se te indiquen y se te ordenan diferentes videos, ¿sí? Por ejemplo, Entonces, ¿sí? bueno, entonces ahí entraría también cuando piden las tomas aéreas. Sí, todo ese tipo de servicios pudieran ser. Me dicen es un camino pequeño, no hay, por ejemplo, ese tipo de peticiones. Pero sí en algunas obras esas peticiones son comunes y hay que colocar aquí esos servicios, esos gastos. Como no los hay en esta obra, voy a pasar a señalamiento. Señalamiento de protección de obra o preventivo. Muchos de ustedes han pasado por este tipo de obras, ¿sí? Donde colocan conos, tambos, LEDs, torretas, donde ponen cintas para delimitar el área, señalamientos, ¿sí? Y aquellas mamparas que se colocan de aquí se está construyendo o gobierno del estado construye tal obra. Ese es el señalamiento preventivo, que es para proteger a la obra. ¿Sí? Informativo también. Estos gastos se realizan en obra. ¿Sí? Vemos cómo ahí vamos aplicando criterios. O sea, no voy a poner el señalamiento ni el laboratorio en obra, digo en oficina central. ¿Dónde lo voy a colocar? En obra, porque exclusivamente se usa en obra. Montos.